¿Cómo están, queridos alumnos? Vamos a continuar entonces con las clases de Historia de la Medicina Transfusional. Y habiendo visto lo que ocurrió en cada era y en cada época, y cómo hicimos el paralelo con el avance de la medicina en general, vamos ahora a introducirnos de lleno a cómo nacen las transfusiones y cómo siguen a lo largo del tiempo. Entonces, ya habiendo puesto el marco anterior sobre la historia, nos vamos a abocar ahora a las transfusiones. Pero vamos a hacer esta introducción, que todos los descubrimientos para llegar a la transfusión de sangre ha influido mucho el tema de la disección de cadáveres. ¿Por qué? Porque se empezó a comprender lo que era la anatomía comparada, tal cual habíamos dicho, la anatomía descriptiva y la interrelación entre los órganos y las funciones que cumplían cada uno al poder verlos directamente en vivo, ¿no? Y entender y echar por tierra algunas elucubraciones que podían haberse realizado, tales las de Galeno o las de Hipócrates, aún Hipócrates, ¿no? Con esas equivocaciones que había tenido. Bien, entonces, a partir de la anatomía y en parte también la fisiología, nace el conocimiento más preciso sobre las transfusiones de sangre. Pero antes de hablar de transfusiones, quería introducirlos en un pequeño apartado sobre lo que son las sangrías o las flebotomías, que es una práctica que aún hoy se sigue haciendo. Bueno, las sangrías, ¿qué es una sangría? Es la pérdida de la sangre a través de la piel o por el corte o la punción de un vaso sanguíneo. La sangría. Me sonríe un poco porque muchos pensarán en alguna bebida, que no tiene nada que ver a sangría. Y la flebotomía, ¿de dónde viene la palabra flebo? Es de vena, y tomía es el corte de la vena. Entonces, les presento aquí, como pueden ver, una figura donde es un pliegue de codo, del brazo y el antebrazo, donde se vislumbra muy bien el relieve de lo que es una vena superficial, que es lo que ustedes van a empezar a atender, a practicar, y los que trabajamos en medicina transfusional, es moneda corriente, por así llamarlo, la punción de esta vena. Aquí vemos cómo se puede punzar una vena con un catéter especial, que es un catéter de teflón, que son los más modernos que tenemos ahora. Ese catéter de teflón, por dentro tiene un mandril, que es un mandril de metal, con una aguja, una punta en bisel, con muy buen filo, donde uno va a colocar ese mandril recubierto de ese teflón, y luego retira el mandril, que es el que le da cuerpo para poder ingresar a hacer la flebotomía o la venopuntura, y la flebotomía a través de la venopuntura, y dejar el mandril, el teflón como cánula de vía de acceso. Aquí tenemos otra foto, de lo más moderno, un catéter que está introducido dentro de una vena, en un pliegue de codo, en un brazo y antebrazo, con dos terminales o dos lúmenes, como se le llaman, dos vías. Y ese recuadro de transparente que tiene en el centro transparente a los bordes blancos, es un elemento que se utiliza para poder pegar, adherir el catéter a la piel, que sea transparente, que se pueda ver, visualizar, y que no moleste, y de esa manera fijar la venopuntura, como hacemos habitualmente. Entonces, sangría, pérdida de sangre, flebotomía también, es el corte de una vena a través de nosotros lo hacemos ahora con una punción. Hace unos años atrás, cuando yo estudiaba medicina, estos adelantos no estaban, y entonces, ¿qué se hacía? Se hacía un corte, una incisión en la piel, se buscaba la vena, se canalizaba esa vena, se le colocaba un catéter y luego se suturaba la piel. Cuando ya no se usaba más, se retiraba el catéter. Por eso muchas personas de más de 60 años, por ejemplo, por decir algo, a las cuales le han introducido algún catéter, generalmente presentan ese tipo de cortes. Eso, con el advenimiento de los elementos nuevos, ya no se utiliza.
Bien, la historia de las sangrías o de las flebotomías. Bueno, ¿dónde se basan? Se basa en lo empírico y viene de muchísimos años, 2500 años antes de Cristo aproximadamente, donde recuerden que la observación era muy pero muy importante, entonces se decía, si una menstruación, que es una pérdida de sangre, produce un alivio de una desinflamación, entonces la pérdida de sangre es buena. Con lo cual, con ese concepto tan primitivo e inicial, se comienzan a hacer las sangrías. Aparecen en casi todas las civilizaciones, las sangrías. Y esto tiene que ver por el tema mitológico o mágico de la sangre. La sangre es vida. Pero claro, cuando había un exceso, producía una congestión, con lo cual hay que sacarla. Y eso se veía como un acto de purificación. Y aquí le puse algunas imágenes que dan crédito de que las sangrías se hacían de épocas muy remotas y en todas las civilizaciones. Y esta imagen que ven aquí, que es una sangría por punción, en este caso en el lóbulo, en el pabellón de la oreja, también la medicina china habla sobre la sangría por punción en los dedos, frente a casos de hipertensión, para prevenir un accidente cerebrovascular, un ACV, etc. No me voy a detener en eso, sino que vean cómo hoy en día aún la medicina, al menos la medicina oriental, recurre a este procedimiento que es por punción, no por flebotomía. Aquí ven ustedes una foto bastante, no digo impresionable, pero rara, esas manchas que se ven en la piel, que no son manchas, sino que son animales, y son sanguijuelas. Aún hoy, en el año 2004, la FDA habla del tratamiento de sangrías con sanguijuelas. Entonces, la sangría en la Edad Media era un ejercicio exclusivo de la medicina, algo común, algo que se hacía habitualmente en la Edad Media, las sangrías. También en la Escuela de Salerno, recuerden que habíamos hablado, tratamiento de muchas enfermedades. En la Escuela de Salerno se utilizaban las sangrías para el tratamiento de muchas enfermedades. ¿Y por qué? Porque daban, o al menos se veía que ejercían algún tipo de resultado. Entonces se seguía adelante. El Papa Inocencio VIII, que ahora lo vamos a ver, tenía una insuficiencia renal crónica, tenía hidropesía, juntaba líquido, tenía inflamación, entonces se le hacían sangrías, año 1492, cuando se estaba descubriendo el continente americano. También se hablan de la sangría ya en la época, un actor y escritor de obras de teatro francés, Molière, que se hacía sangrías. También Mozart hablan de que tuvo muchas sangrías y por eso estaba debilitado, a pesar de que Mozart muere muy pero muy joven, a los 30 y pico de años, por se supone que es una fiebre reumática, ya que él padecía de fiebres. Cuando había fiebre, entonces se realizaban las sangrías. Lo que ocurre es que no había ni una frecuencia determinada, ni una indicación precisa, con lo cual lo que terminaban haciendo en muchos pacientes era generar un estado de anemia. Pedro de Falla, una personalidad del virreinato del Río de la Plata, que realizaba y practicaba muchísimas sangrías. Y aún así, en la UBA, hasta 1870, se indicaban las sangrías como tratamiento. Y por supuesto terminamos con esta foto que yo les estoy contando, que una manera de extraer la sangre es a través de las sangrías como un método natural. Más allá de todo eso, hemos llegado a la actualidad y nosotros, como médicos especialistas, ustedes como técnicos, vamos y realizamos sangrías terapéuticas o flebotomías, tal cual viene en la orden o en la solicitud cuando indica un profesional, un colega, de realizar una sangría. Pero claro, es un proceso médico, reglado y preciso. Sabemos para qué sirve, cuándo lo hacemos y por qué lo hacemos. O sea que al día de hoy ya estamos fundamentando por qué se indican las sangrías. Tienen un objetivo concreto. ¿Cuál es el objetivo de una sangría en estos momentos? Es disminuir la masa densa de eritrocitos en la circulación por algún tipo de patología, o en su defecto, disminuir la sustancia que está adentro del glóbulo rojo, que es
entre otras, la hemoglobina, no para disminuir la hemoglobina, sino para disminuir un componente químico, que es el hierro, que es parte de la hemoglobina. La hemoglobina es una proteína que transporta el oxígeno, la única que transporta el oxígeno, capacidad de llevar el oxígeno a los tejidos y retirar de los tejidos el dióxido de carbono. Entonces tenemos sangre arterial oxigenada, en general, porque está una de las excepciones, que la van a ver en anatomía, y entregarle al pulmón para oxigenar esa sangre que vino carbooxigenada de los tejidos. Entonces, ¿cuándo hacemos esto? Para que lo sepan, pero a nivel general, no para que se estudie, cuando tenemos un aumento de la masa globular que se llama poliglobulia, la masa globular de eritrocitos, de glóbulos rojos, no estoy hablando de glóbulos blancos ni de plaquetas, y sino un depósito exagerado de hierro que se produce en los tejidos y que lo transporta el glóbulo rojo. Entonces sacamos glóbulos rojos, sacamos sangre, ¿para qué? Indirectamente sacar el hierro que está dentro del glóbulo rojo, en algunas patologías como la hemocromatosis o la hemosiderosis. Hasta aquí entonces el resumen de lo que son las sangrías terapéuticas o las flebotomías. Bien, pero claro, introduciéndonos entonces ahora en el tema de las transfusiones, lo que sí tuvo muchísimo, pero muchísimo que ver, el descubrimiento por Harvey en 1628 de la circulación sanguínea. Entonces, gracias a que se supo que no pasaba aire por las venas y las arterias o los vasos, pero sí sangre, y con un motor propulsor, un músculo que es el corazón, Harvey revoluciona la historia de la medicina. Recuerden que habíamos dicho eso en la clase anterior. Aquí comienza entonces la idea de la transfusión de sangre. Pero podemos hacer algunas consideraciones, que son las siguientes. Así como se descubrió que las sangrías producían algún tipo de terapéutica, entonces si la sangre se sacaba, colocando sangre podría recuperar entonces la salud. Ese era el pensamiento inicial. Entonces comienzan las terapias transfusionales con seres vivos. Con seres vivos. O sea, podía ser animal o ser humano, para algún tipo de enfermedades. De todo lo que existe hasta el 1800, se habla más que nada de la técnica, de cómo se realiza y no del por qué se realiza, específicamente. Entonces, vamos a detenernos, por supuesto, no en la técnica, para ver cuáles eran algunas de las técnicas, pero más que nada el por qué se realizaban y por qué nosotros hoy realizamos las transfusiones de sangre, que es a lo que queremos llegar. Con esta clase vamos a hablar de historia, luego vamos en la próxima clase, a hacer un paréntesis para ver cuáles son las consideraciones que había que tener en cuenta, y después nos vamos a abocar directamente de lleno ya al siglo XX, donde aparecen la transfusión moderna, que es lo que hoy estamos utilizando. Bueno, ¿cuáles son los primeros datos de las transfusiones? Ahí le puse una imagen que es de un papa, el Papa Inocencio VIII, que es el que hablamos hace un rato, y ustedes fíjense las características de este papa, que no era obeso porque parece gordo, sino que lo pintan así porque, como al tener una insuficiencia renal, no manejaba los líquidos y había edemas. Fue un papa que estuvo enfermo, un papa muy controvertido en la historia, al menos en la historia de la Iglesia. Y se le habían aplicado todo tipo de terapéuticas y sangrías. Hasta que aparece en Roma, aparece un médico que era judío. Y él dice que, como era un papa anciano, había que colocarle sangre de gente joven. Entonces, ¿qué hace? Año 1500, 1492. Exsanguina, que era una técnica ya conocida, a 3 niños, porque eran jóvenes, y se la incorpora a este paciente. Y digo se la incorpora porque hay historia que dice que en vez de incorporársela por medio de la infusión venosa, parece que también la bebía. Lo dejamos en la incógnita porque nada está documentado con exactitud. No tuvo éxito esta terapéutica, y el Papa muere a los pocos días de hacerle este tratamiento un poco extraño.
1492. Siguen los intentos, pero claro, ya pasó un tiempo porque nadie hablaba de este tipo de terapéuticas. Pero en 1600 ya Foley, también en Italia, en la Toscana, realiza una demostración de transfusiones siempre basándose en los descubrimientos de Harvey. Harvey revoluciona, o por lo menos da la pauta y la inquietud en las personas investigadoras. Y también con esa idea un poco mágica, pensando que una transfusión de un joven a un anciano podría rejuvenecerlo. No tanto terapéutico, sino el tema de la juventud eterna. 1656, 2 años después, Green realiza las primeras transfusiones intravenosas. Y ahora vamos a ver. Y en 1663, no era un improvisado el doctor Boyle, que es el fundador de la química moderna, inyecta sustancias opioideas a perros y las publica. Lo hace con una cánula, una pluma canalada a través de las venas. Miren lo precario de este tema, porque cuando uno dice transfusión, lo primero que piensa en una aguja, una cánula estéril como las de hoy, de plástico. No existía el plástico, no existían las cánulas como las vemos hoy. 1600. Estos fueron los intentos, pero siguen los intentos. Aquí aparece una figura, busqué una de las fotos que mejor lo favorecían, a un inglés llamado Lower. Lower realiza los primeros experimentos exitosos de transfusión de sangre entre animales. Entre animales. Hoy se realizan transfusiones de sangre para perros, para caballos, pero entre animales. Y aquí vamos a hacer una distinción. La sangre que se utiliza entre la misma especie es la sangre heteróloga. Perdón, la sangre homóloga, de hombre a hombre. Y la sangre que se realiza entre dos especies distintas es la sangre heteróloga, la transfusión heteróloga. Y la que me realizo yo mismo, si hago un predepósito con una cirugía pendiente, por ejemplo, y programada, y después ese predepósito me la van a transfundir, se llama la transfusión autóloga. Entonces, transfusión autóloga, heteróloga entre distintas especies y homóloga entre las mismas especies. ¿Qué hace Lower? En 1665 transfundió sangre de la vena del animal donante a la vena del receptor. Poco éxito. ¿Por qué poco éxito? Piensen, de vena a vena en ese momento. Porque no había presión y sacaba sangre de la vena y la colocaba en la vena del receptor. Hoy se hace de esa manera, pero de manera indirecta. No nos adelantemos. El éxito lo tuvo cuando unió la arteria de un animal y la unió a la vena del otro animal, que era el receptor. ¿Por qué? Porque la arteria tiene propulsión, tiene fuerza. Entonces, con esa fuerza ingresaba a la vena, que no tiene fuerza, del receptor. Lowell, entonces, y lo pongo en cursiva, para que ustedes lo recuerden, tuvo la prioridad en transfundir sangre de un animal a otro animal, entre animales. Seguimos adelante. Denis, un francés, en 1667, era médico de Luis XIV. Imagínense esa época, época de envidias, época de sobresalir, época de poder posicionarse en la sociedad. Ve lo que hace Harvey y entiende que las transfusiones también podrían ser de un animal a un hombre. Y la primera transfusión que hace la hace a un muchacho, como ven ahí en la figura, en el dibujo, de un cordero a un muchacho de 15 años que tuvo una fiebre prolongada. El paciente parece no haber tenido complicaciones. Imagínense lo que habrá sido realmente ese tipo de terapéuticas. Y el paciente, con mucha suerte para Denis, engorda, se siente vital y comienza a restablecerse. Con lo cual se fundamenta que la transfusión de un animal a un muchacho o a una persona podía tener efectividad. Con lo cual, Denis continúa con esta experiencia.
y tuvo la primicia entonces de transfundir sangre de un animal a un hombre. En el 1667 le traen a Denis una persona que estaba en la calle con algún tipo de enfermedad mental. Esta persona les trae sangre para transfundir, primero les trae sangre para luego transfundirle sangre de un animal manso. Les trae sangre a él, tipo sangría, y después le coloca sangre de un animal manso. ¿Para qué? Porque dice que si un animal manso puede transmitirle al receptor de esa sangre, a una persona, la mansedumbre. Lo realiza y también, para suerte de Denis, no tuvo ninguna complicación hasta ahora. 2 días más tarde, Denis realiza el mismo experimento. El paciente empieza a sentir dolor de cabeza, calor en el brazo, vómitos, sudoración, taquicardia, dolores en los riñones y sensación de asfixia, con lo cual Denis suspende el procedimiento. Más tarde, el paciente comienza a orinar de color oscuro. Hoy es una de las cosas que peor nos pueden pasar frente a una transfusión porque estamos frente a una incompatibilidad sanguínea marcada. Por eso puse todos los síntomas para que ustedes se den cuenta que nosotros, cuando vamos a hacer una transfusión, ¿qué síntomas tiene una incompatibilidad? Estos que están allí. Y una orina oscura, y después el paciente entra en anuria, o sea, deja de orinar. Este paciente, que es un paciente muy particular, tenía una esposa que le pide a Denis que lo transfunda porque el paciente era muy agresivo en su casa y gracias a esa primera transfusión el paciente pudo recuperar la calma. Al día siguiente de esa segunda transfusión, porque la primera no había tenido ningún inconveniente, entra en estado de calma pero con languidez de sus miembros y bueno, sobreviviendo. Esa esposa al tiempo le pide, lo va a buscar a Denis, y Denis ya estaba escribiendo y le estaba yendo muy bien, porque iba a imponer la transfusión como un método terapéutico, le pide que lo transfunda de nuevo. Denis va a la casa, prepara todo con el animal, lo intenta, pero no concluye el procedimiento porque aparecen esos síntomas. El paciente fallece a la noche siguiente. De aquí en más, Denis se va muy preocupado pensando que, por supuesto, él suponía que estaba haciendo el bien y se da cuenta que el paciente se muere sin que él le haya hecho la transfusión. Con lo cual duda porque en ese momento la esposa había sido muy insistente para que le transfunda sangre. Con lo cual Denis no se queda tranquilo, pide una autopsia y se dan cuenta que el paciente había muerto por envenenamiento con arsénico. Esto va a la corte, había una cuestión social importante con la esposa, que por un lado se quejaba porque era aparentemente una persona muy agresiva, demasiado agresiva, por supuesto tenía una enfermedad mental marcada, que si hoy se hubiese diagnosticado seguramente la esquizofrenia, y además de modo agresivo, de modo muy agresivo, porque tenía ese tipo de actitudes, pero evidentemente esto va a la corte y se descubre que la esposa, además se declara culpable, había envenenado a su esposo. Y el envenenamiento por arsénico se va produciendo de a poco y por acumulación de este veneno. Con lo cual se termina la terapia con transfusión, porque luego de tantos avatares, en el 1668, la Universidad de París prohíbe todas las transfusiones, Inglaterra comienza a prohibir las transfusiones, el propio Papa comienza a prohibir las transfusiones ya en el 1600. Se prohíben las transfusiones de sangre en todo el mundo. Fin de la época transfusional. Transcurren 150 años hasta que se retome la idea de la transfusión de sangre humana entre personas, ya entre personas. En 1813
se realiza la transfusión entre perros con éxito. Alguien que dijo, bueno, vamos a volver a hacer las transfusiones, pero vamos a hacerlas entre animales, y parece que tiene éxito. Lecoq es el que lo hace en 1813. Y reaparecen las transfusiones. Pero esta vez, aquí puse también una de las imágenes para que mejor lo favorezca a este obstetra, muy preocupado, 1818, Blundell, recuerden ese nombre, así como recuerdan a Lowell, también tienen que recordar a Blundell, preocupado por la gran cantidad de muertes que se producían en la maternidad luego de los partos. En ese momento eran muertes. Hoy, si hablamos de parto, podemos hablar de gran cantidad de sangrado. La gran cantidad de sangrado se produce en primera instancia, en primer lugar, por el estado puerperal. Y segundo, por los estados de accidentes. Y tercero, por supuesto, por los accidentes que ocurren dentro de un quirófano. Entonces, pero él ¿cómo pensó el fundamento de la transfusión? Claro, ya habían pasado 150 años. Para restituir la pérdida con sangre humana. Restituir la pérdida de sangre, pero claro, si se pierde sangre, tenemos que colocar sangre humana. La primera transfusión de persona a persona, o sea, de un humano a otro humano, la realiza el 22 de diciembre de 1818. A un paciente, justamente él era obstetra, pero ve que el paciente tenía un tumor gástrico y estaba muy mal por la pérdida de sangre. Y decía que, frente al tratamiento que él pensaba realizar para poder reponer esa sangre y a la enfermedad tan grave que tenía, era preferible realizarle este tipo de tratamiento. Entonces, comenzó a transfundirlo con jeringa, sacaba sangre de varias personas y esa sangre se le iba introduciendo al paciente con el cáncer gástrico. El paciente luego de 3 días fallece, pero claro, lo primordial en ese momento era la patología oncológica, o sea, el carcinoma gástrico. Entonces, ¿de qué fallece? Se supone que es del carcinoma gástrico. No obstante, esta terapia que Blundell empieza a realizar, pero por supuesto con mucho más prudencia, la va a hacer con el objetivo preciso, detener la hemorragia. Hoy podemos decir que más que detener, no se va a detener la hemorragia por el transfundir, sino que se va a colocar sangre para reponer el líquido perdido. Y hoy mismo nosotros, los médicos especialistas y los técnicos, vemos que es en vano transfundir cuando no se corrige la pérdida. Primero hay que corregir la pérdida. Por supuesto que se puede transfundir sangre en el mientras tanto, pero hay que corregir la pérdida para luego incorporar lo que falta. Si no es colocar un líquido por un lado para que se derrame por el otro, o se pierda por el otro. ¿Cómo hace esto? Empieza a hacer transfusiones, y como él era obstetra, las hace con mujeres. Ahí vemos la imagen, y de 10 transfusiones realizadas, 4 fueron exitosas, con lo cual entiende que esto puede ser un buen tratamiento y publica este experimento ya en 1829 en la revista científica. 10 casos de 4 no fueron exitosos, él entendía que esto podía ser así, porque ya tenía un fundamento no mágico ni imaginario, ¿no? Deja el método de la jeringa y empieza a realizar con método de vena a vena, como vemos allí. Es aquí, en esta época, que nosotros nos vamos a entrar, donde se empiezan a describir distintas técnicas de cómo sacar sangre de un paciente, del brazo de un paciente, al brazo del otro receptor. Entonces, Blundell, a pesar de haber realizado una transfusión, esta paciente desarrolla fiebre, dolor en la zona lumbar, cefaleas y aparece a orinar oscuro nuevamente. Esas eran las indicaciones cuando la transfusión no surgía, no tenía el éxito que el paciente esperaba. Pero claro, ¿se producía? Sí, se producía. A veces en mayor cantidad y a veces se producía muy leve y el síntoma era solapado. Con lo cual las transfusiones parecían hasta esa época dar algún tipo de resultado.
En 1830, Blundell abandona esta tarea. Entonces, resumimos la vida de Blundell como el que hizo las transfusiones entre humanos, o sea, la transfusión homóloga. Seguimos adelante porque se retomaron las transfusiones, por supuesto. A fin del siglo XIX, el doctor Russell tuvo mucho éxito con transfusiones de brazo a brazo, porque Russell se dedicó no tanto a ver la fisiopatología y el diagnóstico y la terapéutica, sino a ver la técnica de cómo realizar las transfusiones, y cada vez se mejoraron a lo largo del tiempo. Tal es así que en 1876 ya publica el libro Transfusión de Sangre Humana. 1800, fines del 1800, para redondear las fechas, no hace falta que se le acuerden con precisión, fines del 1800, se habla de transfusión en humanos, de brazo a brazo. La práctica se realizaba en obstetricia, pero obviamente no todas tenían éxito, con lo cual era una práctica relativamente bien hecha, compleja, había que abrir la vena del donante, abrir la vena del receptor, hacer la transfusión, impulsada la sangre por las distintas técnicas que fueron perfeccionándose, después cerrar la sangre, cerrar la herida del donante y cerrar la herida del receptor. Imagínense todos esos pasos. Si hoy, con el avance de la técnica y de la ciencia, tenemos tantas dificultades para conseguir donantes, porque muchos tienen impresión, cuando solamente se le coloca una aguja, está 5 minutos, y en 5 minutos hace una donación de 480 centímetros cúbicos, imagínense en esa época. Entonces, se vuelve a desestimar el tema de la transfusión cuando ocurría este tipo de incompatibilidades. Y así vamos terminando esta historia de las transfusiones que vienen desde animales con animales, animales con el hombre, con un fundamento preciso para establecer y rejuvenecer, dar el carácter que tiene el animal, carácter, hoy no podemos hablar en esos términos, porque sabemos que no es así, pero en esa época se hablaba del carácter o la actitud de ese animal manso a una persona con algún tipo de dificultades. Entonces vemos esta foto donde la cantidad de personas que hay allí, el donante sentado en una silla, alguien que registra, alguien que supervisa, alguien que espía, ¿no? Y la palidez de ese paciente o de esa paciente. Esto empieza a, miren acá, en esta foto de la izquierda, como ya estos principios del 1900, y cómo en los estudios, en las universidades ya se empieza a ver la técnica de transfusión. Vamos a entonces resumir con estas diapositivas que las transfusiones se siguieron haciendo en 1900, de brazo a brazo. Hasta 1914 se hicieron de brazo a brazo, con lo cual, si ustedes tienen algún donante que le diga, sí, yo hice la última donación que la hice hace muchos años y fue de brazo a brazo, un paciente que estaba muy mal. No, señores. Las transfusiones de brazo a brazo se dejaron de hacer luego del 1914, donde vamos a hablar especialmente de un científico, médico, permítame la expresión, genio argentino, que se llama Luis Agote, y que descubre la propiedad de una sustancia química por la cual revoluciona también la medicina transfusional. Entonces, las transfusiones continuaron adelante con distintos métodos. Se ponía el acento en el método más que en el fundamento y en las complicaciones, con las reacciones adversas, como hoy le llamamos. Se perfeccionaban los métodos, ¿sí? Los inconvenientes técnicos eran muy, pero muy importantes, por eso se focalizaba sobre el método, la herida en el brazo para poder extraer la sangre. No se tenía en cuenta porque no había medición de qué cantidad se le sacaba y qué cantidad se le infundía al paciente receptor. Comienzan las complicaciones médicas y, por supuesto,
las reacciones transfusionales. Frente a todo esto, principios del 1900 exacto, casi 1901, señores, era necesario seguir investigando antes de realizar transfusiones que cada vez, como iban en aumento, más transfusiones producían mayor cantidad de reacciones transfusionales. Terminamos esta clase con una inquietud, y les dejo la inquietud. ¿Por qué creen ustedes que había reacciones transfusionales? Siempre hablando de sangre de persona a persona. ¿Por qué hay reacciones transfusionales? ¿Por qué había, mejor dicho? Piénsenlo desde hoy. Hoy no hay, mejor dicho, puede haber, pero se toman ciertos recaudos, a eso me estoy refiriendo. Había que investigar algo que tiene la sangre que le produce al otro una reacción. Eso por un lado. Y por el otro lado, cómo poder entender y saber y buscar un método mucho más práctico, más fácil y menos riesgoso para obtener la sangre y poder transfundirla en un momento determinado al paciente que lo necesita. Ese es el tema que vamos a ver en la próxima clase. Terminamos aquí y les voy a hacer algún comentario de un trabajo que van a tener que empezar a realizar a través, y se lo voy a comentar a través del Classroom. Bueno, muy bien, nos vemos entonces en la próxima clase.